Quisiera empezar justamente, como les decía, con esto. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el diseño no tiene nada que ver con la belleza. Sin embargo, si al final tu solución no es bella, es que no es la solución. Y esto es justamente, creo que una frase que engloba lo que vamos a estar platicando. Si bien vamos a hablar de gestión de proyectos y vamos a hablar de un pipeline de producción, lo interesante de eso es que justamente a nosotros nos ha servido no para terminar en proyectos estéticos, no para hacer imágenes en movimiento bonitas, sino para generar soluciones para nuestros clientes, ¿no? Y lo interesante es que a la par de eso nos permiten tener una ejecución visual en los proyectos sumamente alta, que es lo que caracteriza un poquito la calidad de trabajo que hoy por hoy tenemos en el estudio. Entonces, creo que a raíz de que entendimos que, que el talento en el diseño está muchas veces sobrevalorado, como dice aquí, a lo largo de 20 años de carrera que tengo, he podido entender este punto, ¿no? El cómo lo más importante no es siempre el tema visual en un proyecto, ¿no? Como dice aquí, levanta una piedra y encontrarás un diseñador talentoso y sin trabajo. ¡Auch! Eso duele y suena feo, ¿no? Pero es una gran, gran realidad. Conozco muchísima gente con mucho trabajo, y no necesariamente diría que son los diseñadores más talentosos, y todo lo contrario, conozco gente con mucho talento y que nunca ha podido abrirse puerta en el medio, nunca ha sabido cómo venderse, nunca ha sabido cómo meterse y cómo embonar y enganchar con los clientes y cómo llevar ese buen trabajo que tiene o ese gran talento que tiene hacia algo que verdaderamente sea redituable, ¿no? Eh, Creo que las oportunidades aparecen en el momento en el que empiezas a preocuparte más por el cómo y menos por el qué. Esto es algo que para nosotros ha sido muy, muy importante en nuestros 10 años como estudio. Es algo que he notado mucho. Conforme el estudio ha ido madurando y hemos ido tratando de perfeccionar el cómo hacemos las cosas, es que las puertas y las oportunidades se han empezado a abrir para nosotros, ¿no? Y esto quiere decir hemos empezado a migrar de únicamente proyectos nacionales a proyectos internacionales, de únicamente pequeñas piezas a grandes campañas, de únicamente participaciones en un canal a un rediseño de canal. Entonces, realmente esto es lo que ha sido el cambio, ¿no? Yo puedo decir que si bien como equipo hemos madurado y la gente que está en el estudio, por supuesto, cada vez se hace mejor y todos esos talentos que nosotros agarramos a lo mejor nuevos saliendo de la universidad, hoy por hoy son grandes artistas y grandes ilustradores, animadores y muy preocupados por seguir creciendo su capacidad técnica a través de cursos que toman autodidactamente y de seguir explorando en sus tiempos libres, que es una parte muy importante de mejorar como profesionistas. Como equipo y hablando globalmente, el interés en mejorar el cómo hacemos las cosas y no solo el resultado final de los proyectos que tenemos, ha sido realmente el boom del estudio, lo que nos ha abierto esas puertas, ¿no? Pareciera que esto es algo que las marcas entienden muy bien, ¿sí? Pareciera que por eso tenemos de pronto una marca de café que pudiéramos debatir muchos de nosotros que probablemente no es el mejor café que hayamos tomado, pero que sin embargo es el café líder del mercado como Starbucks, ¿no? Y las marcas entienden muy bien esto, entienden a quién le hablan y entienden qué es lo que realmente nosotros, sus consumidores, estamos buscando. Sin embargo, nosotros mismos, al ser diseñadores, pareciera que aunque trabajemos para estas marcas, nos cuesta mucho trabajo aplicar eso que hacemos para ellas y eso que vemos que hacen con éxito a nosotros mismos. ¿Cómo podemos aplicar esos conceptos que una marca utiliza en el cual no importa tanto el producto que te vende, sino cómo te lo vende, cómo viene envuelto, cuál es la historia que rodea este producto y qué es lo que lo hace tan hipnotizante y tan increíble para nosotros que estamos dispuestos a pagar 5 veces más por un café, ¿no? Parece que no entendemos nosotros como diseñadores este concepto y fuéramos algo parecido a marcas caprichosas que queremos hacer lo que a nosotros nos place hacer, lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Y esto yo lo veo mucho, sobre todo
de pronto en estudiantes de diseño que llegan y muestran sus propuestas y dicen, es que yo voy a hacer esto porque a mí me gusta el manga, ¿no? Y si lo llevamos a una situación real donde estas cosas siguen pasando a la hora en la que ya estás en el mercado y estás hablando con un cliente, a mi cliente, ¿por qué me importa un comino el hecho de que a ti te guste el manga? Me parece que no has entendido que tengo un problema, que estoy buscando una solución y esa solución va mucho más allá de tus gustos personales o tu estilo, ¿no? Entonces, pareciera que nos cuesta mucho trabajo trasladar esto que hacemos para marcas a nosotros mismos, ¿no? El oro está en el proceso, donde realmente las cosas empiezan a cambiar, a funcionar diferente, donde verdaderamente nos empezamos a separar de nuestra propia competencia a nivel diseño, es en el proceso, ¿no? Y esto es un poquito hablar de siempre va a haber alguien haciendo trabajo increíble, ¿sí? Por más buen diseñador que seas, por más increíble artista que seas, siempre va a haber alguien haciendo lo mismo o mejor que tú. El proceso es algo que realmente muy pocos tomamos en cuenta. Está pues ahí anclado en la forma en la que las universidades nos educan cuando aprendemos a ser diseñadores y cuando estamos en ese proceso en la universidad donde nos concentramos únicamente en el tema de hacer imágenes estéticas, de hacer animación bonita, increíble, que se mueva maravilloso y dejamos para el último semestre, la última semana, y por cierto, así se administra un proyecto o así se cobra el diseño o así se vende el diseño, ¿no? Entonces, esto es en lo que menos preparados estamos y es una de las razones por las cuales muy pocos diseñadores ven que ahí es donde realmente está la diferencia, ¿no? Para nosotros entender esto ha sido un cambio radical en el cómo hacemos las cosas y como les digo, les repito, eso ha sido una de de las de los puntos más claros en donde se nos han abierto puertas, ¿no? Para nosotros hoy por hoy lo más importante es generar en el cliente una experiencia de trabajo positiva y gratificante durante todo el proceso. Y esto es algo bien importante, es algo súper valioso que muy pocos de nosotros vemos precisamente porque nos enfocamos y enfocamos toda nuestra energía únicamente en esa parte o en esa etapa, fase del proyecto que involucra lo visual, que es lo que hacemos, ¿no? Yo soy un diseñador y lo único que me importa o lo que creo que es lo más importante de mi proyecto es el momento en el cual estoy sentado en Photoshop y estoy haciendo el arte de mi cliente y eso tiene que quedar increíble. Pero todo el resto del proceso no lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, tienes a diseñadores que al final de un proceso de 1 o 2 meses de trabajo con el cliente y de trabajo tormentoso, donde hubieron mails desagradables, donde hubieron momentos en los cuales me llamaba y no le contestaba la llamada, donde hubieron momentos donde estuve peleando por los cambios que me pidió y demás. Al final de cuentas, el último día entrego un arte maravilloso. Y creo que eso significa que tuve un resultado de proyecto exitoso, ¿no? Y eso es completamente equivocado, ¿sí? Los clientes no nos están buscando únicamente para lograr al final de cuentas un resultado increíble, sino toda la experiencia del proceso es lo que tiene valor. Eso es lo que realmente va a hacer que regresen con nosotros, ¿no? Eh, y nosotros entendemos esto, entendemos lo que realmente están buscando nuestros clientes en nosotros y entendemos que ellos lo que buscan son aliados que se sumen a la solución de sus problemas. Y esto es algo súper importante. Yo lo veo todo el tiempo en los proyectos que realizamos. A mí me toca en el estudio hoy como director general y director creativo estar en esta cara directa de comunicación con los clientes, muchas veces como siendo el productor de un proyecto, ¿no? Yo soy el que tengo ese contacto directo con los clientes, recibiendo sus necesidades, compartiendo las cosas que el equipo hace. Y ahí es donde te das cuenta que eso es lo que busca, ¿no? En el momento en el que logramos tener empatía con el cliente y entender que ellos también son una persona, ¿sí? Que eso es, de verdad suena lógico, pero a veces es impresionante cómo podemos pasarlo por alto, ¿no? Y únicamente vemos a nuestros clientes como una máquina de dinero, que ahí es donde está el dinero que yo tengo que extraer como diseñador para poder vivir de esta profesión, ¿no? Eh,
esta gente también son personas, esta gente también tienen problemas. Si a nosotros pensemos en el esquema de trabajo que nosotros hacemos en el estudio, si hay un cliente, este cliente seguramente tiene una agencia, esta agencia contrató a una casa productora para hacer el comercial y esta casa productora nos suma a nosotros, a su equipo de trabajo. eh, Mi cliente es la casa productora, pero mi cliente tiene otros clientes interconectados que también le están generando problemas y le están pidiendo en todo momento diferentes cosas alrededor del proyecto y le están haciendo cambios de jugada y lo están metiendo también en más complicaciones y problemas. Cuando él llega conmigo para pedirme que yo le solucione esos problemas, justo lo que está buscando es encontrar un aliado, encontrar una persona que se va a sumar a la solución de sus problemas, ¿sí? Lo que normalmente sucede es que los diseñadores y los creativos somos muy poco empáticos con esas situaciones. Entonces, nuestro cliente llega a pedirnos un cambio y nuestra reacción inmediata es, oye, este es el tercer cambio que me estás pidiendo y en mi contrato decía que yo nada más hacía 2 cambios, este ya te va a costar y ya después de esto absolutamente olvídate que voy a hacer más cambios, ya esto cierra nuestra relación. Entonces, en lugar de encontrarme con un aliado que se está sumando a la solución de mi problema, me encuentro con un problema más, ¿no? Entonces, simples acciones como estas, simples cambios de visión en la forma en la que estratégicamente vendemos el trabajo que hacemos y generamos relaciones con nuestros clientes, son toda la diferencia entre un cliente que nos contrató hoy y que nunca regresa y un cliente que se quede con nosotros 10 años, ¿no? ¿Ok? Las relaciones personales generan clientes, los portafolios generan proyectos y eso es una cuestión súper importante, ¿sí? Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos 10 años y yo he trabajado a lo largo de 20 años cuidando mucho esas relaciones personales, cuidando muchísimo mi reputación personal, mi reputación profesional. Esa es nuestra marca, ¿no? Eh, el hacer esto ha hecho que hoy en día tengamos clientes con los cuales llevamos trabajando durante los 10 años que el estudio ha estado vivo, ¿no? Clientes que han pasado hablando de directores o de productores que han pasado de una agencia a otra, que han pasado de una casa productora a otra, y en ese proceso de cambio y de transformación de sus propias carreras profesionales, nos han jalado con ellos, ¿no? Entonces, cuando logras esto, esas relaciones personales se convierten en clientes. Muchos de estos clientes son muy amigos míos y eso no quiere decir que se convirtieron en clientes porque para yo ganar un proyecto fui, les invité la peda y fui, les invité la cena. No va por allá. El hecho de el tipo de atención que tenemos, el tipo de enfoque hacia sus necesidades que tenemos, ha hecho que estos clientes que una vez fueron desconocidos, poco a poco se convirtieran en relaciones personales y se transformaran en amigos con los que podemos trabajar y con los que nos da mucho gusto trabajar. Eh, Cuando tú no generas esto y llevas una relación donde ambas partes únicamente están viendo por su beneficio particular, estás generando esta definición de los portafolios generan proyectos. Tengo un increíble trabajo, necesito proyecto, me topo con un cliente que tiene una necesidad y que la ve resuelta probablemente en mi portafolio. Ambos tratamos de él de pagarme lo menos posible, yo de ganar lo más posible y de terminar ese proyecto lo más rápido que pueda y trabajar lo menos posible. Y cuando eso termina, ambas partes terminan insatisfechas y ese cliente nunca más volverá a mí, ¿sí? Yo por mi lado, como diseñador, seguiré y seguiré en este proceso interminable de estar tocando puertas durante años, porque cada proyecto que empieza y termina desaparece de mi radar y tengo que ir a buscar el siguiente proyecto y el siguiente cliente. Y eso es algo sumamente cansado y sumamente desgastante. Cuando generas estas relaciones personales como las que intentamos nosotros generar y cuidar y mantener en el estudio, el trabajo llega solo, ¿sí? Porque cada vez que este cliente tiene un proyecto, él dice,
quiero hacer este proyecto con Don Porfirio, quiero hacer este proyecto con Roberto, porque la forma en la que trabajan, la forma en la que me cuidan, la forma en la que se vuelven parte de la solución de mis problemas, eso es lo que estoy comprando, ¿sí? Eso no es pirateable. Esa es una de las principales razones por las que nos podemos sentar y dar talleres como este, o nos podemos sentar y dar talleres de After Effects y de 3D y de animación, porque eso solo es una parte de lo que vendemos, pero no es la parte más importante, no es la parte que auténticamente nos genera trabajo, ¿sí? Si fuera así, no tendríamos trabajo internacional, porque estamos seguros de que hay muchísimos estudios internacionales que hacen un trabajo increíble, pero hay muchas relaciones internacionales que tenemos que prefieren seguir trabajando con nosotros porque lo que hemos aterrizado y lo que hemos generado con ellos a través de años es la confianza de que sin importar la distancia, nosotros vamos a estar ahí para resolver las cosas en el momento que se necesite, ¿no? Y esto es súper valioso, de verdad es que creo que esto es oro para todos los diseñadores. Les digo, deberían haber más clases y más materias en la universidad que nos hablaran de esto y nos hicieran hacer entender este concepto, porque es increíblemente valioso, ¿no? Eh, la falta de comprensión de esto es lo que justamente hace que nosotros veamos día con día cómo el perfil del diseñador está entendido como esta persona que siempre y cuando esté feliz con el proyecto que está haciendo, mientras tanto se esté divirtiendo con lo que está haciendo y mientras las cosas salgan bien, es muy proactivo y es creativo y es propositivo y demás. En el momento en el que el proyecto se torna difícil, sea culpa de tu cliente o culpa de un tercero, ese diseñador empieza a transformarse y su personalidad ya no es la misma y ya no es tan propositivo y ya no es tan proactivo y ya no es tan accesible y ya no está en contacto, ya no te contesta el teléfono, ya no te contesta los correos, ¿sí? Y si lo hace ya es para contestarte algo como, güey, dime, si quieres que le ponga azul, le pongo azul, si quieres que le ponga rojo, le pongo rojo, pero lo único que yo quiero es terminar esto porque ya nos pasamos 3 días de lo que habíamos acordado y a mí ya no me interesa realmente tu proyecto, ¿no? Entonces, es porque justamente no entendemos que esa es la parte que vendemos y eso es lo que está generando la reputación profesional que nos vamos a hacer como diseñadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas consideraciones son las que justamente han hecho para nosotros la base del diseño de nuestro pipeline de producción, que si bien ha ido evolucionado y continuará evolucionando seguramente durante el tiempo, busca tener muy claros estas etapas, estas fases, estos objetivos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque controlar al mismo tiempo un cliente, un presupuesto, un deadline, un equipo de trabajo y a nosotros mismos, a nuestro propio ego, es tan difícil como intentar jugar todas las posiciones dentro de la cancha en el mismo partido, ¿no? Eso es lo que pide de nosotros muchas veces el llevar un proyecto. Sin embargo, ese es el tipo de jugador que muchas veces tenemos que ser para sobresalir en el juego del diseño. Y es así, ¿no? Nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea justo muchas veces, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que convertirnos en este personaje y tenemos que lograr malabarear todas estas disciplinas y todos estos talentos que implican la creatividad, la administración de un proyecto, las ventas, las finanzas, el controlar un equipo, el mantenerte con la actitud positiva para además inspirar a tu equipo de trabajo y mantenerlos positivos. Necesitas hacer todo esto y hasta que no logres encontrar cómo hacer que todo este concierto personal que vas a tener que estar ejecutando funcione, es que no vas a poder disfrutar lo que haces, ¿no? Porque si no, indudablemente, en todos y cada uno de los proyectos que lleves, te sentirás violado y te sentirás abusado por una de estas partes, ¿no? O en este proyecto me siento frustrado porque no tengo libertad creativa y mi cliente diseña por mí, o en este proyecto me siento frustrado porque estoy trabajando un montón y como no lo supe vender, siento que no me están pagando lo adecuado, o en este proyecto me siento frustrado eh, porque a lo mejor es un proyecto que tiene mucho trabajo, pero al final de cuentas,
logré malas condiciones y me tocó la parte menos interesante del proyecto, siempre va a haber una razón que no lograste o una etapa, uno de estos ingredientes en el proyecto que no lograste controlar y que te va a llevar a que te sientas frustrado en ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este pipeline que nos permita controlar todo eso. Los objetivos de nuestro pipeline vienen un poquito de ahí, ¿no? De lograr hacer todo eso. No únicamente es un pipeline, como les decía, que nos permite y nos ayuda o que funciona para que hagamos imágenes bellas, sino es muy importante para la planeación del proyecto. Por ejemplo, eh, en este aspecto nos permite tener una organización clara desde el inicio y dimensionar correctamente los esfuerzos técnicos que requiere, ¿no? Esta es una parte que es muy importante, es organizar el proyecto desde el principio y dimensionarlo correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Evitar esa parte inicial del proyecto donde por la emoción que tenemos de aterrizar ese proyecto que queremos hacer, prometamos que sí a todo y después nos veamos en problemas, ¿no? Y no logremos dimensionar cuáles son, por ejemplo, los esfuerzos y requerimientos técnicos que este proyecto requiere. Oye, tengo 2 semanas para este proyecto, puedo prometer renders 3D de hiperrealismo, pues, no lo sé, a lo mejor ahí me estoy empezando a meter el pie yo mismo y a lo mejor me estoy metiendo en problemas, ¿no? Entonces hay que dimensionar correctamente los proyectos. El control creativo nos ayuda a establecer desde un inicio nuestra postura creativa que tiene que estar alineada con los objetivos del brief para evitar que un cliente quiera diseñar por nosotros, ¿no? Todos hemos pasado y todos hemos vivido ese momento donde el cliente se mete a diseñar y donde el cliente empieza a mandarnos ejemplos de, oye, mira, ¿sabes qué, Roberto? Yo creo que debería ser como esto y aquí te va un un link de YouTube de algo que me encantó o algo que me compartió no sé quién. Ese es el lugar en el que menos queremos estar, ¿no? Pero muchas veces llegamos a ese punto justo porque al principio del proyecto no podemos tomar el control creativo. ¿Sí? Eh, Establecer una estrategia de negocio. Este pipeline nos permite poner las reglas del juego desde el principio y evitar problemas durante el desarrollo del proyecto, así como evitar retrocesos que generen costos. Si nosotros no ponemos las reglas del juego a nuestros clientes, si nuestros clientes no están claros de en qué momento tienen permitido y en qué momento ya no tienen permitido ser creativos, ser propositivos, ser parte del proceso, pues es muy claro que van a haber problemas, ¿no? Nuestro pipeline está hecho para que el cliente pueda sentirse parte del proceso, para involucrarlo lo más posible, pero con reglas, con momentos determinados, con momentos muy específicos dentro de nuestro pipeline, dentro de nuestro calendario de producción y así ir manejando su intervención en el proyecto. Muchas veces el darles un poquito de entrada y convertirlos en parte del proceso es la mejor manera de lograr control creativo del proyecto, ¿no? A veces pensamos que la forma de hacer eso es que el cliente no vea lo que estamos haciendo hasta el final y ese es el peor error que podemos cometer porque muy probablemente al término de 2 meses, cuando lleguemos con nuestra propuesta, el cliente nos diga eso, eso no es lo que estaba esperando, ¿no? Y es nuestro error por no permitirle ser parte del proceso. Y por último, el valor de producción. Este pipeline nos permite mantener un estricto control de calidad en todas las etapas del desarrollo del proyecto, porque al final de cuentas nuestro cliente más exigente somos nosotros como estudio, ¿no? Entonces, si bien nos permite poder tener control de todas las etapas, nos permite algo bien importante que es poder enfocarnos internamente en el control de calidad y no nada más el control creativo de lo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas, siempre he pensado que una idea es tan buena como su ejecución, ¿no? Podemos tener una idea increíble, pero si la ejecución visual de esa idea es pobre, terminará viéndose como una mala idea, ¿no? O podemos tener una idea que no es tan buena, pero si su ejecución visual es increíble, va a subir muchísimo de nivel y ya no va a parecer una idea tan pobre, ¿no? Entonces, déjenme que les comparto un poquito esto, que es un esquema muy general de justo las fases y las etapas de nuestro pipeline de producción y cómo funciona, ¿no? Eh,
Punto número uno, pues todos nuestros proyectos empiezan por un brief y este es el momento en el que me toca a mí estar en contacto con el cliente o les tocará a ustedes estar en contacto con su cliente y es el momento en el cual pues, recopilamos información junto con ellos de sus objetivos y de los alcances del proyecto, ¿no? Esto es sumamente importante. Este es el momento crucial en el cual tenemos que extraer y capturar toda la información posible lo más clara que podamos, porque al final de cuentas es la información que yo le voy a transmitir a mi equipo para que pueda trabajar, ¿no? Entonces, quien está en contacto directo con esa primera relación y plática con el cliente tiene una gran responsabilidad de poder extraer información clara y poder estructurarla de una manera estratégica para a partir de ahí generar una solución creativa, ¿no? Eh, Terminado ese brief es cuando en el estudio tenemos un primer team meetup, digamos, es un primer momento en el cual nos sentaremos como equipo, rebotaremos ideas, yo les plantearé los objetivos que el cliente tiene, los diferentes aspectos que tenemos que cuidar del proyecto, como tiempos, presupuestos, todos estos temas, ¿no? Y eso nos lleva entonces a hacer un plan de acción para preparar nuestro pitch conceptual, ¿no? Digamos, al final de cuentas, vamos a tener eh, una, digamos, una estrategia propia de cuál va a ser esta solución creativa, ¿no? Sea un pitch que sea algo como un concurso por el proyecto o sea un proyecto asignado, siempre vamos a hacer este concept pitch porque es el momento en el cual vamos a estructurar muy bien cuál es nuestra propuesta visual, cuáles son los alcances y los compromisos que vamos a hacer, ¿no? Eh, y esa es nuestra etapa un poquito de preproducción. Ahí ahorita más adelante veremos, pero entran diferentes elementos que desarrollamos para esta fase, ¿no? Una vez que tenemos un concepto y una propuesta visual aceptada, es entonces que entramos al inicio de nuestra etapa de producción. Vamos a entrar a la parte de arte y diseño, donde generamos todos los assets y todos los materiales que vamos a estar utilizando sin importar la técnica, no importa si sea una animación 2D, una animación 3D o cualquier otro tipo de técnica que vayamos a utilizar. En esta etapa primero vamos a desarrollar los materiales y algo sumamente importante es que trabajamos como equipo cuidando muchísimo que cada etapa vaya trabajando en pro de la etapa siguiente. ¿Y esto qué quiere decir? Los ilustradores en el estudio o los artistas de storyboard en el estudio no únicamente se preocupan por hacer su trabajo bien, sino por hacerlo de tal manera que facilite el trabajo de la etapa siguiente, ¿no? Esto quiere decir si hay un artista en el estudio, un ilustrador que está trabajando hoy en hacer diseño de personajes, tiene que estarse preocupando y tiene que estar muy consciente de cuál va a ser la técnica en la que estos personajes que él está diseñando se van a animar para que su diseño sea funcional para esa técnica, para que en la siguiente fase el animador ahora de estos personajes se encuentre con un diseño amigable que le permita hacer la animación como queremos que se pueda desarrollar, ¿no? Cuando tú llevas este tipo de concepto a cada etapa, te vuelves más eficiente, minimizas los problemas y minimizas los retrocesos de las etapas, ¿no? ¿Sí? Eh, de ahí iniciamos entonces una etapa ejecutiva en la cual buscamos ser eficientes y productivos en nuestros procesos de animación. Y eso es bien importante. Cuando me refiero a etapa ejecutiva, me refiero a que los proyectos los dividimos en dos etapas como muy generales, ¿no? La etapa principal o la etapa inicial es la etapa creativa. Ahí es donde entra nuestro brief, ahí es donde entra nuestro pitch de concepto, es donde hacemos storyboards, es donde hacemos style frames, es donde buscamos referencias visuales, es donde hacemos animatics, es donde hacemos todo este tipo de elementos que nos sirven para plantear, estructurar, comunicar y visualizar una idea, una solución. Pero a partir de que eso está perfectamente aprobado y aterrizado, el proyecto empieza a entrar en una etapa ejecutiva. Y eso quiere decir que en ese momento ya no hay oportunidad de ser creativos, ¿no? Esto es clave justo para lograr, como decía al final, una ejecución visual de alta calidad. Y eso lo único que significa es que
dentro de nuestro proyecto, al principio todo se vale. Todos están bienvenidos a aportar ideas, todas las ideas se escuchan y se analizan, todos son libres de aportar y de ser creativos y demás, pero una vez que el proyecto entra en una etapa ejecutiva, ya se acabaron las ideas, ¿no? En este momento lo que importa es que esa idea que ya firmamos y que ya todos decidimos hacer, como les digo, llegue a ser la mejor que pueda ser a nivel ejecución visual. Y es justo lo que platicábamos anteriormente. Puede ser que dependiendo de las condiciones del proyecto, puede ser que tuvimos muy poco tiempo para desarrollar una idea, puede ser que el cliente se metió demasiado y no pudimos generar una idea grandiosa, sin importar cuál sea el nivel de idea a la que hayamos llegado y a la que hayamos firmado. Nuestra segunda parte del proyecto es la ejecución visual de esa idea para que llegue a verse tan bien como pueda verse. Entonces, esto no se puede lograr si durante todo el proceso somos creativos, ¿sí? Si empezamos a avanzar y alguien viene y dice, oye Roberto, ¿sabes qué? Se me ocurrió que en que si le hacemos un cambio y entonces las texturas son de esta forma, se va a ver más padre. Y todos decimos, ah, sí, cierto, vamos a retroceder y volverlo a hacer para hacer esto que está más padre. Y después seguimos avanzando y, oye Roberto, ¿y sabes qué? Se me acaba de ocurrir también que si metemos algo en stop motion se va a ver increíble. Sí, cierto, qué padre, qué buena idea, vamos a retroceder y vamos a ajustarlo. Ese proceso de estar retrocediendo y de meter nuevas ideas en todo momento va a hacer que en algún momento del proyecto el tiempo no fue suficiente para ejecutar de manera correcta, de manera que logremos una alta calidad, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante dentro de un proyecto, establecer muy bien, tanto internamente como externamente para el cliente, hasta dónde llega la etapa creativa del proyecto y dónde empieza una etapa en la que nos vamos a enfocar en la ejecución visual, en desarrollar esa idea, en desarrollar esa historia y ese proyecto con la más alta calidad que podamos y ahora sí nos enfoquemos en lo técnico, no en lo creativo, ¿no? Una vez que terminamos esa parte de producción, entramos a la parte de postproducción, que particularmente en el estudio es una etapa que nosotros cuidamos muchísimo. Sentimos que es la etapa en donde nuestros proyectos verdaderamente cobran vida, ¿no? En la etapa de postproducción, de composición digital, en el refinamiento y en el finishing de los proyectos, es cuando realmente nuestros acabados finales sobresalen y donde entonces nuestras piezas llegan a tener el acabado visual que acostumbramos tener, ¿no? Esto me parece también que es bien importante. Conozco muchos animadores o muchos estudios que esta parte la dan un poquito por sentada, ¿no? O que abarca el menor porcentaje de tiempo de sus proyectos y simplemente es una pena porque son proyectos que hubieran podido acabarse mucho más finamente, se pudieran haber visto mucho más profesionales, hubieran podido tener un valor de producción mucho más alto, pero simplemente no se le dio el tiempo y la importancia suficiente a esta etapa final, ¿no? Para nosotros esa etapa final es justo la etapa donde celebramos todo lo que se viene haciendo en las etapas anteriores, donde el arte, donde la animación, el diseño, el 3D, la animación 2D, al llegar a la etapa de producción podemos enaltecerla y sacarle el máximo provecho y el máximo valor que pueda tener y entonces se ve increíble, ¿no? Y es acá donde buscamos tener esos acabados finales de alta calidad que incrementen el valor visual de las piezas, ¿no? Eh, y por último, tenemos la parte de la entrega final, donde termina esa parte de la experiencia. Si ustedes se acuerdan justo de lo que estamos hablando, es de cómo hacemos que en todo este proceso y en todas estas etapas que involucran el desarrollo de un proceso, de un proyecto, el cliente tenga una experiencia positiva y una experiencia gratificante, ¿no? Entonces, la etapa de la entrega final es la cereza del pastel, es el momento en donde finalizamos con una entrega de materiales finales muy cuidadosa para permitirle a nuestros clientes facilitar su manejo y su implementación. Esto quiere decir muchas veces nos toca para canales de televisión entregar templates de After Effects. Somos muy cuidadosos con entender que nuestro trabajo a través de esos templates es generar soluciones para ellos.
Y una solución solo es una solución si es fácil, ¿no? Si el cliente tiene que ser un experto en After Effects para manejar un template, verdaderamente no le estoy generando una solución, le estoy generando problemas, ¿no? Le estoy generando que ahora mi cliente tiene que contratar a un animador súper experimentado para poder manejar el proyecto súper complejo que le entregó don Porfirio, ¿no? Y eso no es una solución del todo. Entonces, lo que buscamos es generar templates de manera que realmente están hechos para dummies, están hechos para que cualquier practicante que pudieran tener internamente con un manejo muy básico de After Effects pueda manipular y pueda generarles piezas, ¿no? O si estamos entregando piezas finales, estamos buscando entregarles todas las compresiones y todos los formatos que necesitan, porque también muchas veces vemos de pronto en redes o en diferentes formatos de comunicación de los clientes, una pieza que a lo mejor en televisión se veía muy bien, pero que en su traslado a una versión digital se ve que no tuvo la asesoría de quien lo hizo y se ve que su adaptación se hizo de manera un poco casera a lo mejor y no funciona bien, la compresión es muy baja. Entonces, al final de cuentas, no solo demerita el trabajo que nosotros hayamos hecho como animadores, sino demerita la experiencia final del cliente, del uso de ese proyecto que le llevó 3 meses hacer, ¿no? Entonces, para nosotros es sumamente importante terminar dándole todas las herramientas que necesita, todas las soluciones que necesita para ahora sí poder disfrutar del resultado final de nuestro trabajo, ¿no? Y eso, aunque suene muy obvio, muchas veces no se le presta la atención justo porque, como decía, después de 3 meses de proyecto, lo único que quiero es terminar y no volver a ver ese cliente jamás, ¿no? Entonces, casi casi le tiramos los archivos finales y nos desaparecemos sin querer saber más de él. Y es entonces donde desperdiciamos todo lo que llevamos haciendo por 1, 2 o 3 meses de trabajo, porque la implementación final de nuestro proyecto no va a ser exitosa, ¿no? Entonces, pues es un poquito desperdiciar todo ese esfuerzo previo que se tuvo, ¿no? Eh, y justo donde me quisiera enfocar más de este pipeline es en esa parte inicial, porque me parece que es la más importante, es la que es la base de que todo lo demás suceda correctamente. Si vieron en este pipeline, hay etapas donde habla de hacer diseño, hay etapas donde habla de hacer producción, animación o postproducción, para que todo eso se dé bien necesitamos tener una buena base, necesitamos haber anclado una idea y vender una idea lo suficientemente fuerte para que el cliente haya generado la confianza en lo que vamos a hacer y eso nos dé como resultado poder tener libertad de trabajo, ¿no? Eh, Desgraciadamente, vender diseño es muchas veces más complejo que hacer diseño, ¿no? Y vender diseño no me refiero únicamente a que un cliente te apruebe un presupuesto, sino realmente tener la capacidad de comunicarle a un cliente que muchas veces no sabe lo que quiere, qué es lo que queremos hacer nosotros, por qué es una buena solución y lograr que él visualice lo que nosotros como creativos vemos a lo mejor más claro en nuestras cabezas, es muy difícil. Es más difícil eso que ejecutarlo, ¿no? Y creo que es una de las razones también por las cuales muchos de los diseñadores tratamos de brincarnos esa fase lo más rápido posible y luego resolverlo en Photoshop, luego resolverlo en Illustrator, luego resolverlo en After Effects, ¿no? Y es justamente cuando entramos en este ciclo sin fin, muchas veces desgastante, donde traemos una cosa y el cliente la ve y me dice, no es lo que quiero, y nos vamos y hacemos otra y regresamos y el cliente otra vez, no es lo que quiero. Y en ese ciclo nos podemos pasar muchísimo tiempo, ¿no? Justamente por no haber establecido una base lo suficientemente sólida para que ya no quedaran dudas de qué es lo que va a pasar en las etapas posteriores. Por eso me parece que esta es la etapa más importante de un proyecto, ¿no? ¿Sí? Un buen arranque de proyecto es la mejor forma de prepararnos a nosotros mismos un escenario favorable.
un escenario favorable de trabajo, un ambiente en donde el cliente y nosotros podamos trabajar en equipo y donde estemos verdaderamente ambas partes aportando valor al proyecto y donde disfrutemos cada una de esas etapas viendo cómo el proyecto se va materializando, ¿no? Para hacer esto, evitamos a toda costa vender aire y prometer milagros. Esto es algo que creo que muchos diseñadores hacen, ¿no? Muchas compañías hacen en el momento justamente de estar preocupados por vender el proyecto, ¿no? En el momento en el que a nosotros nos toca muchas veces pichar por proyectos y competir por proyectos, podemos muchas veces ver lo que otros proponen y de pronto estas propuestas son, mira, vamos a hacer algo como este proyecto increíble que encontramos en Vimeo o en YouTube y que es de este estudio en Alemania, ¿no? La cosa es que ese estudio en Alemania tuvo 6 meses para trabajar, un equipo de 60 personas y $2 millones. Y tú eres 5 personas, tienes 2 semanas y tienes 200,000 pesos, ¿no? Entonces, claro, a la hora de vender, cualquier cliente va a decir, wow, así se va a ver mi proyecto, increíble, es tuyo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que en el desarrollo del proyecto se va a empezar a generar una gran frustración por parte del cliente, una gran frustración tuya, porque ahora no vas a encontrar cómo darle vuelta a esos milagros que prometiste que por supuesto jamás iban a suceder y van a terminar en un cliente insatisfecho, en una pieza que nunca fue lo que prometió ser y en un cliente que probablemente no te vuelva a contratar, ¿no? Entonces, justamente este arranque de proyecto es la mejor manera de plantear un escenario no solo favorable para nosotros, sino realista, ¿no? Para esto es que utilizamos storyboards, concept boards y style frames, ¿no? En esa etapa, justamente para mantener el control creativo de nuestro proyecto. ¿Ok? Y si bien regresamos un poquito a nuestro pipeline de producción, todo esto, todos estos storyboards, concept boards, style frames, suceden justo en la parte inicial de nuestro pipeline, ¿no? Por eso les decía, es la parte más importante, es la fase creativa del proyecto. Aquí es donde le metemos muchas veces el mayor esfuerzo a nuestro proyecto. Aquí es donde está el desgaste. Pareciera que es al revés, pareciera que donde realmente las cosas se ponen más complicadas es en el momento en el que estamos haciendo 3D y demás, pero la realidad es que si esta primera fase, esta fase inicial está perfectamente lograda y aterrizada, las siguientes fases, si bien tendrán su alta complejidad técnica por los retos que nosotros mismos nos ponemos, van a ser mucho más manejables y van a ser mucho más libres de estrés porque vamos a saber exactamente lo que estamos haciendo, ¿sí? El panorama que más estrés genera es el panorama cuando no sabemos qué estamos haciendo y estamos tratando de adivinar qué es lo que el cliente quiere y estamos esperando que la próxima revisión le guste porque llevamos 2 semanas sin dormir, ¿no? Ese es el peor panorama de un proyecto. Y eso sucede cuando la parte inicial no está bien resuelta y no está bien aterrizada, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros le ponemos tanto esfuerzo al desarrollo inicial de un proyecto, porque es justamente lo que nos da a nosotros el control creativo del proyecto, lo que hace que en las siguientes fases el cliente tenga la confianza de dejarnos trabajar. Y es justamente lo que nos da a nosotros internamente la capacidad de habernos organizado muy bien y saber perfectamente claros cuáles van a ser todos los esfuerzos creativos, técnicos que va a tener nuestro proyecto en las siguientes fases, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablando un poquito de cómo llevamos cada uno de estos elementos que usamos en esta fase inicial, pues bueno, primero empiezan los storyboards, ¿no? Estos nos permiten compartir de manera muy ágil la manera en la que queremos contar la historia. Y resaltaría un poquito este concepto de ágil, porque aquí es donde queremos que el cliente sea precisamente propositivo y que se involucre en el proyecto, es importante hacerlos parte del proyecto, ¿sí? Es su proyecto al final de cuentas. Nosotros somos un facilitador de que sus ideas se transmitan y de lograr encaminarlas de mejor manera y de manera que vendan mejor, pero al final de cuentas es su proyecto y son muchas veces sus ideas, ¿no? Entonces, como les decía, hay que establecer los momentos y las formas en las que queremos que ellos contribuyan y sean parte del proyecto. Esta es una forma, ¿sí? Nosotros los involucramos mucho en los storyboards, en mostrarle este tipo
de procesos. Esto es un storyboard que hicimos para un proyecto que tenemos para el Promax Latino del año pasado. Y en este proceso involucramos muchísimo a los clientes justamente porque es un proceso ágil. Es algo que los artistas de storyboards en el estudio pueden escupir a la hora de la comida, ¿sí? Entonces ahí es donde queremos que el cliente se ponga creativo, ahí es donde queremos que nos lo cambien 5 o 10 veces, que le den la vuelta, que terminemos con 30 versiones de storyboards. Está magnífico si al final de cuentas y al final de todo ese proceso vamos a terminar con un storyboard tan aprobado que no nos mueva nada en el momento en el que estemos haciendo 3D y que ahora sí estamos hablando de frames que tardan 5 horas de render. Ahí ya no quiero que el cliente se ponga creativo, ahí ya no quiero que haga cambios, ahí ya no quiero que se involucre en ese proceso. Si entienden esa diferencia, es una enorme diferencia para un proyecto y para un artista, ¿no? El impacto que tiene para un artista, por ejemplo, de storyboard, el que yo le diga que cambiemos este storyboard 10 veces, nunca va a ser comparable con el impacto que va a tener para un artista 3D el hecho de que yo le diga que cambie su trabajo 10 veces, ¿no? Los procesos técnicos son muchísimo más complejos y va a producir una frustración enorme en un artista de 3D. Entonces, si yo no veo eso como director creativo del proyecto, no estoy protegiendo los intereses de mi equipo, ¿no? Entonces, realmente es importante esta etapa inicial. Y si bien el storyboard es una parte clave para todo esto, al final de cuentas lo único que buscamos con ellos son que comuniquen perfectamente la manera en la que queremos contar la historia, ¿no? Entonces de pronto tenemos storyboards con páginas y páginas y cuadros, y no es que necesariamente tengan que ser artísticamente bellos y hermosos. En el estudio no hay storyboards enmarcados en nuestras paredes, pero comunican perfectamente lo que nosotros queremos que el cliente entienda. Ese es el punto, digamos, del nivel de calidad que tienen que tener. El nivel en el cual el cliente no pueda percibir algo diferente que lo que nosotros queremos comunicar. Si este storyboard no es lo suficientemente claro para que el cliente visualice lo que yo quiero que visualice, si se abre a la interpretación, estamos en problemas, estamos en un storyboard que no está logrando su objetivo, ¿sí? Esto no debe tener eh, ninguna cabida a dudas, ¿no? Debe solucionar todas esas dudas. Paralelamente a esto, desarrollamos concept boards que nos ayudan a que el cliente justamente pueda visualizar cómo se suman los diferentes aspectos visuales de un proyecto. Es decir, si nuestro proyecto es una pieza de animación 3D como la que les estoy mostrando con este storyboard, pues hay diferentes aspectos como la paleta de color, las texturas en las que vamos a generar los objetos, la calidad de render, el estilo de composición, la iluminación, etcétera. Todos estos aspectos que son los diferentes ingredientes que va a tener su proyecto, necesitamos maneras de hacer que el cliente pueda visualizar cómo se suman y cómo van a dar por resultado a su proyecto, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de lo que hacemos en este caso, ¿no? Estos concept boards que muy bien podríamos entenderlos como mood boards y demás, son piezas que vamos utilizando para diseccionar todos los aspectos de un proyecto, ¿no? Y por ejemplo, pudiera ser que este primer concept board se refiere un poquito a cierta sección del proyecto en donde vamos a tener esta paleta de colores y en donde vamos a tener una serie de elementos orgánicos, ¿sí? Y puede ser que este segundo concept board se refiera a otra sección del proyecto en donde la paleta de color va a cambiar y ahora en esta etapa vamos a estar viendo tipografía extruida en 3D y vamos a ver elementos acuosos animados en 2D y de esa forma vamos diseccionando cómo vamos a ir administrando todos estos ingredientes durante la pieza, ¿no? Esto con la finalidad de que el cliente pueda entender cuáles son los ingredientes que vamos a trabajar en esta receta que al final de cuentas va a dar por resultado su proyecto, ¿no?
es sumamente importante que el cliente pueda tener participación en esto y pueda decirnos, no, esa paleta de color no me funciona porque es muy parecida a la que mi competencia usa, eso no me funciona porque me parece que se siente muy infantil, queremos estar en un tema de comunicación un poco más maduro. Entonces, aquí, si se dan cuenta, sin haber empezado a diseñar, puedo realmente empezar a recibir feedback muy valioso del cliente, ¿no? Y empezar a enfocar mucho mejor mis esfuerzos creativos que vendrán en una etapa de diseño, ¿no? Entonces es justo con eso que nos vamos a hacer style frames. Y estos style frames sirven para ahora sí establecer la estética y el look and feel de una pieza, ¿no? Esos style frames pueden ser tan variados como el tipo de proyecto, ¿no? Muchas veces hacemos ilustración, muchas veces hacemos 3D, muchas veces es una combinación de todo y motion graphics. eh, es muy variado y creo que lo que nos mueve un poquito al final de cuentas alrededor de estos style frames es el tema de decir, vamos a tratar de trabajar lo menos posible y de poner el menor esfuerzo posible dentro de que ese style frame sea tan claro, con un look tan final que el cliente realmente pueda visualizar cuál va a ser el resultado final de su pieza y nosotros podamos establecer compromisos muy claros, ¿no? Otro aspecto muy importante es tener la capacidad de generar a través de esos style frames una historia de movimiento, ¿no? Al final de cuentas, lo que vendemos es animación y es sumamente importante que cuando hacemos un style frame cuente una historia de movimiento, ¿no? Así como si nosotros analizáramos este frame que tenemos en pantalla en este momento, probablemente todos pudiéramos adivinar que este logo de Warner Bros. Se está integrando o desintegrando, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos si nunca hemos visto la pieza? Porque el diseño me ayuda a entender que eso es lo que está pasando en la escena, ¿no? Entonces es muy importante tener la capacidad de que nuestros clientes, de hacer que nuestros clientes puedan entender un poquito cuál es no solo la estética, sino la dinámica de la pieza en el momento en el que estamos haciendo style frames, ¿no? Y como les digo, todo esto se puede lograr y siempre estar buscando trabajar lo menos posible, ¿sí? En este style frame en particular, nosotros generamos el logo y toda la ciudad de atrás es una imagen de stock, ¿no? Y eso funciona perfectamente, no necesitamos generar esa imagen en 3D, a lo mejor en este momento, a lo mejor al momento de nosotros ya tener un proyecto aprobado y ya estar en la producción, pues probablemente esa ciudad ya tenga que ser un modelo 3D, ¿no? Pero en el momento de vender una idea, trataremos de ser lo más económicos posibles con nuestros esfuerzos, sin dejar ni el nivel de calidad fuera, ni la claridad de lo que queremos comunicar por ahorrarnos trabajo, ¿no? Entonces, siempre es lo menos posible, pero manteniendo el nivel de calidad que es muy importante transmitir en estos cuadros de diseño, justo para podernos con el cliente comprometer a cuáles son los alcances que vamos a alcanzar, ¿no? Si yo presento style frames como estos, queda muy claro para el cliente cuál es la técnica de trabajo y no hay manera de que el cliente a través de esto, a través del storyboard y a través de los concept boards que hacemos, pudiera malentender cuál es la técnica de ejecución de este proyecto o cuál es el nivel de calidad que va a tener, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros siempre vamos a trabajar tratando de poder entregar a nuestros clientes cuadros muy finales, cuadros que representan la estética final y el acabado final que nuestra pieza va a tener, ¿no? Y como les decía al principio, lo importante es evitar vender promesas y evitar vender milagros. Lo que vendemos a un cliente es claramente lo que va a recibir. Y eso es una de las cosas que más nos ayuda a que si ustedes ven de pronto un cuadro de estilo, un style frame en un proceso de pitch y luego lo comparan con la pieza final, la diferencia es mínima, ¿no? Entonces, este, eso es muy importante. Justo cuando nosotros comparamos
un storyboard con un style frame, vamos a encontrar esos momentos y los vamos a extraer y los vamos a llevar justo a ese nivel de calidad, ¿no? Entonces, si vieran un resultado de proyecto justamente como este de Promax que hemos estado viendo durante todo el proyecto, durante toda la presentación, van a ver que los cuadros finales, las imágenes finales extraídas del proyecto que entregamos son exactamente el resultado lógico entre el concept board que les mostré, el storyboard que les mostré y los primeros style frames, ¿sí? Es como si hubiéramos metido todos esos elementos a una licuadora y lo que salió es el proyecto final. No hay sorpresas, nunca tenemos esta situación en la cual llegamos con un cliente y tenemos ese estrés de decir, a ver si te gusta el proyecto, ¿no? El resultado final es lógico, es esperable y el cliente sabe lo que va a recibir porque lo hemos involucrado durante todo el proceso de desarrollo. Entonces, ¿cómo contribuye este proceso a generar un proyecto exitoso? Pues bueno, nos permite vender una idea y compartir nuestra visión antes de comprometernos a un costoso y complejo proceso de animación. Creo que eso es la clave, ¿no? El punto de poder vender la idea y transmitir exactamente cuál es nuestra visión del proyecto y hacer que el cliente lo pueda visualizar antes de empezar un proceso complejo de ejecución visual, ¿no? Entonces, en esta etapa conceptual, en esta etapa creativa, somos muy abiertos, lo involucramos muchísimo y ahí se generan los compromisos y esos compromisos muchas veces, la gran mayoría de las veces, ya nos los llevamos a un ambiente de trabajo mucho más controlado, mucho más libre, donde ya nosotros tenemos el control del proyecto, porque si un cliente durante la etapa de animación o de composición nos dice, oye, yo ya no quiero que se vea así, anteriormente nos generamos armas y herramientas para poder regresar y decir, ok, si no quieres que se vea así, podemos retroceder. Por supuesto que te va a costar dinero y te va a costar tiempo, puesto que son cosas a las que llegamos juntos, cosas que nos aprobaste y cosas a las que nos comprometimos de mutuo acuerdo. Entonces, el cambiar a estas alturas del proyecto tiene pues consecuencias tanto de presupuesto como de tiempo, ¿no? Pero eso se puede lograr con una mejor comprensión del cliente y muchas veces es mejor recibido que si no tenemos o no tuviéramos estos antecedentes en las etapas previas, ¿no? Entonces, un poquito para cerrar lo que estamos platicando, nuestro pipeline de producción no sirve necesariamente para evitar cambios de dirección durante el proyecto. Y eso es bien importante que lo entendamos. El hacer cambios en un proyecto lo hacemos todos, a todos los niveles, y es simple y sencillamente parte indispensable e inseparable de la profesión que escogimos hacer. Un pipeline de producción nos sirve para reaccionar de manera eficiente ante los cambios y mantener el control creativo del proyecto. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Esa es la diferencia que genera el tener un buen pipeline de producción con etapas claras y controlando todos estos aspectos, tanto internos como externos. El que sigamos manteniéndonos en el control del proyecto y sigamos manteniendo la posibilidad de ser aliados de nuestros clientes y reaccionar ante sus necesidades y seguir generando soluciones a sus problemas como se van presentando, ¿no? Todos nuestros proyectos tienen cambios todo el tiempo en esta triangulación entre casa productora, agencia, cliente, siempre hay cosas inesperadas y justo lo que nos permite la forma en la que trabajamos es reaccionar de manera eficiente, que estos cambios y estas situaciones inesperadas no nos hundan en el proceso y no nos frustren y no saquen el demonio que llevamos dentro ni tampoco hagan que nuestros proyectos se atrasen o que dejemos de cumplir nuestros compromisos. A eso es a lo que nos ayuda un buen pipeline de producción, ¿no? Por eso gestionamos y controlamos nuestros proyectos buscando siempre el equilibrio perfecto entre la libertad creativa que queremos tener y el servicio al cliente, que es lo que vendemos, ¿no? Ese es el secreto de cómo trabajamos en el estudio.